Buenas tardes, mucho gusto. Mi nombre es Frances Simán de Honduras. Vivo en la capital de Honduras, que es Tegucigalpa, que realmente son dos ciudades gemelas, Tegucigalpa y Comayagüela, que son conocidas como el Distrito Central. Tengo 37 años, me dedico a trabajar en comunicaciones, aunque no me gusta mucho hablar en público, prefiero la palabra escrita. En mi tiempo libre me dedico a traducir poesía y también estoy manejando dos editoriales, una Cisne Negro y la otra Los Amorosos. En Los Amorosos he procurado rescatar poesía hondureña y en Cisne Negro estamos procurando publicar poetas extranjeros. Vengo de una tradición de un taller de poesía que imparte el poeta hondureño Rolando Catán, donde hemos aprendido nuestro lema, por así decirlo, es traer más del mundo a Honduras y llevar más de Honduras al mundo. Entonces, con ese ánimo, pues he emprendido este proyecto de ambas editoriales y en el marco de esta celebración del Festival de Poesía de Paralelo Cero, hemos publicado a dos de los poetas, a Javier Oquendo y a Gabriel Chávez Casasola de Bolivia. Yo también me dedico a la traducción, he traducido poetas, traduzco del inglés, en su mayoría son poetas que escriben en inglés, algunas veces he traducido poetas que han escrito en otro idioma, como por ejemplo del chino, y los he traducido con las traducciones que han hecho de ellos en inglés, y luego alguien más ha corregido, alguien que hable chino, literal, que habla español, ha corregido que lo que yo he traducido al español de forma poética coincide con lo que el poeta escribió en chino. Recientemente traduje al poeta palestino Nashwan Darwish, lo traduje del inglés, confiando en la traducción que hizo su traductor egipcio, Karim Abu Sid. Y bueno, esto es el amor de mi vida, realmente. Hay un poeta hondureño que dice, por la poesía nunca tuve el corazón más torpe y más borracho, y creo que eso es lo que procuro vivir y lo que procuro compartir y transmitir. Con la poesía es lo que me ha dado la vida, además de mi vida familiar, pues lo normal de todos los seres humanos, un esposo, padres, hijos, etcétera. Pero también por la poesía, como dice otro poeta hondureño, Rigoberto Paredes, en tu nombre poesía, has de verme resistir por la herida. Entonces esto es lo que me da vida y es lo que puedo compartir. En Honduras, la tradición de libros de poesía comienza más o menos, ahorita no recuerdo el año, el primer libro de poesía que se publicó en Honduras lo publicó un cubano, José Joaquín Palma. Creo que fue en 1882. En aquel entonces teníamos bastante afluencia de escritores y de revolucionarios y de diferentes cubanos en Honduras, y lo publicó José Joaquín Palma. Luego tuvimos el libro que publicó Rómulo Durón, pero el gran poeta modernista de las letras hondureñas es Juan Ramón Molina. Desafortunadamente, Juan Ramón Molina murió trágicamente en El Salvador en 1908. Y Juan Ramón Molina es el poeta que todos los hondureños conocemos, y conocemos un poema de él, que aquí lo tengo, que lo aprendimos todos en la escuela y nos encanta, y todos los niños, dice así: péscame una sirena, pescador sin fortuna, que yaces pensativo del mar junto a la orilla. Propicio es el momento porque la vieja luna, como un mágico espejo entre las olas brilla. Han de venir hasta esta ribera una tras una, mostrando a flor de agua sus senos sin mancilla, y cantarán en coro no lejos de la duna, su canto que a los pobres marinos maravilla. Penetra al mar entonces y escoge la más bella, con tu red envolviéndola no escuches su querella, que es como el canto aleve de la mujer. El sol la mirará mañana entre mis brazos loca, morir bajo el martirio divino de mi boca, moviendo entre mis piernas su cola tornasol. Es un soneto de Juan Ramón Molina, es uno de los poemas más conocidos entre la juventud hondureña, lo que aprendemos. Juan Ramón Molina murió en 1908 y era muy amigo de otro poeta, literato, editor, Froilán Turcios. Y en amistad, Froilán Turcios en 1911 publicó su
la obra completa de Juan Ramón Molina, la publicó con el nombre de Tierras, Mares y Cielos. A raíz de esta publicación de 1911 y siguiendo el diseño y la tipografía utilizadas por Froilán Turcios, el poeta Rolando Catán de Honduras creó la editorial Cisne Negro. Por eso es que los libros, en la actualidad, los libros de poesía, por ejemplo, los títulos no llevan el subrayado, pero los libros de Cisne Negro lo llevan en honor a la tipografía y a cómo se editaban los libros a principios del siglo pasado, y en honor también a Juan Ramón Molina, nuestro gran poeta. Entre otros poetas hondureños, el más internacional de ellos fue Roberto Sosa, que también ya falleció. Roberto ganó el Casa de las Américas en Cuba, si no me equivoco, en 1969, y luego ganó el Adonais en España en el 72 por 2 libros, Los Pobres y Un Mundo para Todos Dividido. No recuerdo ahorita cuál fue el premio de cuál. Otro de nuestros poetas es Rigoberto Paredes, también ya fallecido, y José Luis Quesada. José Luis Quesada tiene un poema fenomenal que se llama Preguntas a causa de la poesía, que José Luis dice: ¿cómo comen su pan cuando está duro? Pregunta cómo vive la gente que no ama la poesía, cómo vive la gente que no la conoce. Yo no sé cómo hacen, dice José Luis. Y en la actualidad, el más internacional de nuestros poetas es Rolando Catán, que ganó el premio Casa de América de Poesía en el 2020 por su libro Los Cisnes Negros. Bueno, yo estudié psicología industrial y periodismo porque vivo en Honduras y pensé que como traductora yo no... Dije, ¿qué voy a hacer yo como traductora en Honduras? Dije, tengo que tener un trabajo para ganarme la vida de ese trabajo. Esa es la realidad en Latinoamérica. Pero pienso que uno no debe dejar de lado los sueños. Y yo seguí mi vida, me casé, tuve un trabajo que todavía mantengo, un trabajo que me gusta mucho. Y unos años después caí en cuenta que lo que me hacía falta era la poesía. Que la poesía, hay un poema muy de Eyelson, de Jorge Eduardo Eyelson, que Eyelson va hablando acerca de todas las personas del mundo, va mencionando las ocupaciones, etcétera, y al final dice, y lo que todos buscan sin saberlo es la poesía. Y yo me di cuenta que lo que yo andaba buscando en mi vida sin saberlo era la poesía. Pero yo ya tenía más de 30 años y no me hacía falta escribir. Y dije, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Y recordé que antes de graduarme, descubrí que mi universidad daba un diplomado en traducción. Pero como suele suceder, me enamoré. Me enamoré y decidí casarme y ya no tomé esta parte del diplomado en traducción. Y unos años después, pensando, tengo que volver a la poesía, me contacté con los poetas de Honduras, quienes me abrieron sus puertas, sus brazos, sus bibliotecas, me enseñaron. José Luis Quesada me ayudó muchísimo, me enseñó a traducir, realmente traducir en cierta forma, no, es así, es crear también, es abrazar la idea de la reproducción, que un texto, aunque no lo haya escrito yo originalmente, también es mío, también es un texto que yo tuve que convertir en poesía en otra lengua. Y hay que tener de alguna manera los mismos conocimientos o la misma virtud de un poeta para poder hacer poesía en otro idioma con la poesía que otro poeta hizo en su idioma natal. Y así fue como yo, pues, felizmente he terminado traduciendo poesía. Ya tengo 5 libros traducidos, 3 publicados, viene uno ahorita de un poeta palestino. Toco madera que sea pronto. Es un poeta con el que yo soñaba conocerlo. No, nunca me imaginé que de Honduras algún día lo iba a conocer con tan buenas relaciones y tan buena suerte que al final ha estado hasta en mi casa. A pesar de que él está del otro lado del mundo, ha estado en Honduras y hemos hecho en colaboración este libro.
Como decía Huidobro, los verdaderos poemas son incendios. Y esto también aplica a la traducción. Cuando yo traduzco un texto, me pregunto si suena traducido, porque no puede sonar como ese doblaje de las malas películas que vamos al cine y se nota que es una traducción y que es un doblaje y que no cuadra el sentimiento de lo que están hablando con lo que está pasando en el cine. Pues lo mismo sucede de alguna forma en los libros de poesía. Hay esa frase de Robert Frost que dice, poesía es lo que se pierde en la traducción, mentira. Hoy decía Víctor Rodríguez Núñez en la mañana que en ese espacio entra el traductor como creador, manteniendo la poesía, manteniéndola viva. Bueno, pues de poetas hay muchísimos poetas que leer. De poetas mujeres, a mí me gusta mucho Idea Vilariño, es mi poeta favorita. En Honduras tenemos a Clementina Suárez, que fue la primera mujer en publicar un libro de poesía en 1930. Y poetas hondureñas tenemos a Cris Vallejo y a Denise Vargas, que viene aquí al encuentro a presentar su libro este jueves. Los poemas de ellas se pueden encontrar online. Si alguien quisiera buscarlas, se encuentran ahí Cris y Denise como poetas hondureñas. Hay que leer siempre a todos los poetas clásicos, hay que conocer, por ejemplo, a Cátulo, hay que pasar por todas las épocas, hay que pasar por los románticos, hay que pasar por los modernistas, hay que moverse por todos los siglos, conocerlos a todos, ver la evolución en el tiempo. Hay un libro que me gusta mucho que se llama 1000 años de poesía europea, editado en España por Francisco Rico. Ahí se encuentra una selección, pues como el título lo dice, de 1000 años de poesía. Poesía de Pound, compré poesía cubana, compré a Fina García Marrús, compré a Luis Rogelio Nogueras. Luis Rogelio Nogueras es un poeta cubano ya fallecido, súper recomendado. Compré a León Felipe, compré a Fayad Hamis, otro poeta fenomenal. Compré a León Felipe, creo que ya lo dije, compré a Piedad Bonet, a Nicolás Guillén y me compré un ensayo de Walter Benjamin, que ando buscando un libro de traducción que él escribió, no lo he encontrado más que en digital, pero ando buscándolo en vivo, en papel, y no lo he podido encontrar. Y por supuesto encontré el libro de Denise Vargas, la poeta hondureña, que lo va a presentar aquí el jueves. Mira, a los docentes yo lo que les recomendaría es que hay un humanista italiano, se llama Nunzio Ordine. Nunzio tiene en YouTube, bueno, Nunzio escribió un libro, no sé si mi pronunciación de su nombre es correcta, pero él escribió un libro que se llama La utilidad de lo inútil. Y él tiene una charla, está en español, con un doblaje muy bien hecho, está en YouTube, dura 45 minutos, en que él habla de la importancia de leer estos clásicos. Y casualmente él hablaba de la enseñanza. ¿Por qué son clásicos? Porque nos hablan a todos a través del tiempo, hablan de la condición humana. Entonces, él contaba en su experiencia como profesor, y está ahí en esa charla de YouTube, que como sus estudiantes van viendo que lo que les pasa a los personajes de los libros clásicos son las mismas cosas que 1000 años después nos siguen pasando a nosotros, porque nos hablan de la condición humana que es la misma a través de los siglos, independientemente de los cambios que hayan, de la tecnología, de cómo cambia el mundo, la condición humana, los sentimientos, lo que llevamos por dentro, eso sigue siendo igual. Y eso es lo que habla la literatura. Y también la literatura nos salva la vida en cuanto a que nos permite estar en muchísimos lados sin movernos de casa. Yo me acuerdo que yo leía chiquita traducciones del francés y conocí muy bien la geografía francesa. Bueno, ahora ya no la recuerdo, pero de libros que llegaban a mi casa en Honduras, de lugares en los que yo ni soñaba que algún día podía llegar a ellos. Entonces, lo inútil, lo que aparentemente es inútil, salva al mundo. Decía Dostoyevsky, la belleza salva al mundo, lo dice en El Idiota.
y la belleza se encuentra en la literatura. Sí, dice Nunzio Ordine en el prólogo de su libro La utilidad del inútil, dice un verso de un poeta que dice: lo noble, lo hermoso, es batirse por nada, dice este verso. Y yo he descubierto que en la vida muchas cosas que me han hecho feliz, las he hecho solo porque sí, porque se puede, porque me hacen feliz al fondo de mi corazón y no porque tengan un motivo o una razón de ser práctica o útil. Y al final del día eso es lo que nos hace felices como seres humanos, eso es lo que andamos buscando todos. Y a veces alguien me pregunta: ¿y por qué vas a hacer eso? Yo digo: porque quiero, porque puedo, porque me hace feliz, porque me hace feliz estar aquí compartiendo literatura, hablando de libros, de lo que tenemos en común, encontrar otras personas con mis mismas afinidades. La vida es corta, especialmente para los que vivimos en Latinoamérica, que de repente vivimos con ciertas limitaciones. La literatura ofrece mundos insospechados. Lees Las Mil y Una Noches y estás en otro mundo hace 1000 años. Estás en historias que nunca pudiste imaginar. Te encuentras con el poeta, por ejemplo, con Abu Nuwas, que es un personaje, o Abu Niwas, no estoy segura de la pronunciación, está ahí en Las Mil y Una Noches, es uno de los personajes. Puedes viajar y conocer otras culturas sin salir de las 4 paredes de tu habitación. Y eso es algo que no tiene precio.